Bueno, vamos a empezar la siguiente conferencia de esta tarde a cargo del padre Justo Lofeudo, que en este momento está en Italia. Lamentamos mucho que no haya podido venir y no perdemos la esperanza, no se preocupen que vamos a seguir insistiendo para ver si alguno de estos años puede saltar el charquito y lo podemos tener con nosotros. Bien, para los que no lo conocen, el padre Justo Antonio Lofeudo es sacerdote argentino, perteneciente a los misioneros de la Santísima Eucaristía, comunidad francesa dedicada a la promoción de la adoración eucarística perpetua en todo el mundo. Es además ingeniero químico. Su actividad comprende misiones para el establecimiento de la adoración perpetua en parroquias, diócesis, retiros, conferencias en congresos internacionales, como en Quebec, Roma, Budapest, libros, medios audiovisuales, artículos, algunos de los cuales están editados por nosotros, se lo agradecemos mucho. En el 21 le fue otorgado el premio Nueva Evangelización por Religión en Libertad. Ha conducido misiones en México y desde 2003 alternó por un tiempo misiones en España, Italia, y luego se extendió al área misionera en Europa, en Rumania, Croacia, Austria, Hungría y Polonia, donde ha estado estos últimos años, por eso está ausente de nuestro país. Bueno, vamos a escucharlo hoy en esta conferencia acerca del reinado de Cristo en la Eucaristía y en los últimos tiempos. Muchas gracias. Bueno, la charla lleva por título El reinado de Cristo en la Eucaristía y los últimos tiempos. Ahora, comenzamos por preguntarnos, ¿a qué se llama los últimos tiempos? ¿Es el final de los tiempos, el fin del mundo? ¿Estamos ya en el final de los tiempos? O si no, ¿en qué momento de este desplegarse de estos últimos tiempos nos encontramos? Bueno, el final de los tiempos, ante todo, es aquel profetizado en la Sagrada Escritura, antes de la parucía, antes de la venida de nuestro Señor en la gloria. No es el fin del mundo, sino más bien el fin de un mundo. El fin del mundo está más allá todavía. Tiempos finales han sido llamados los tiempos a partir de la resurrección de nuestro Señor. Sin embargo, no es esto lo que queremos significar por finales, sino los acontecimientos anticipatorios inmediatos a la parucía, en lo que de relativo tiene de inmediato, pero bueno, es decir, los momentos de crisis, los últimos días. Y para ellos contamos con textos específicos como el capítulo 24 de San Mateo y la segunda, sobre todo, la segunda carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica, en el segundo capítulo. También, por supuesto, Apocalipsis, ¿no? Y en varios capítulos. Pero vamos a ir ahora al capítulo 24 de San Mateo. Bueno, comienza con el asombro de los discípulos ante el esplendor del templo de Jerusalén, que Jesús desarma con una frase lapidaria, y esto en todo sentido lapidaria, porque dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De allí en adelante, el discurso se adentra en un relato de dolores que anteceden al alumbramiento del reino definitivo. Y estos dolores, son dolores de parto, no eran señales de un fin inmediato, sino del comienzo de un fin. Un tiempo de purificación profunda en el que la Iglesia deberá renovar su fidelidad a Cristo en medio de una gran prueba. Bueno, las profecías se van a ir desarrollando a lo largo de los siglos. Eso no fue lo que comprendieron los primeros cristianos, porque habían visto que pasadas 4 décadas de que él había dicho eso, realmente se cumple, que el templo bueno, Jerusalén es tomada y el templo destruido, y creyeron que todo era inmediato, que todo iba a cumplirse prontamente, y no fue así, claro. Desde que Jesús pronunció sus palabras en el Monte de los Olivos, la iglesia ha vivido en la espera de su regreso en la gloria.
Y él antes de partir, que dice, bueno, en ese discurso también, velad, velad, pues no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Y eso comprendemos ahora que debemos recuperar esa atención escatológica que habíamos perdido, porque los tiempos están cerca o ya están aquí. Y esto es lo que voy a hablar. Bueno, en gran parte, porque después tenés que hablar también, insertar el reino eucarístico. Bueno, Cristo, el Señor, habla de una gran tribulación, sin parangón en la historia humana. Lo dice en siempre el capítulo 24. Pero antes de esa tribulación, anunció un proceso de engaño, de confusión, donde muchos serían llevados al error. Y habló de la aparición de falsos cristos, falsos mesías, de una caridad que se iba a enfriar, de una humanidad sumida en un desorden moral. Sin embargo, dejó claro que el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Bueno, el acontecimiento que dispara la gran tribulación, siempre siguiendo este texto evangélico, es la abominación de la desolación, el lugar santo del cual habló el profeta Daniel, dice el Señor. ¿Cuál será esta abominación en el lugar santo? Bueno, aquí me puedo adelantar un poquito, digo, muchos coinciden que será cuando la iglesia se quite el sacrificio perpetuo, es decir, la Eucaristía. Se trataría del reemplazo de la Eucaristía por un culto idolátrico. Y aquí mismo tenemos un presagio del final. ¿Por qué? Porque me parece que todo esto lo sabemos, como se dice por activa y por pasiva, y en mi caso yo lo compruebo por donde voy, y por donde me comunico, y se comunican, no sé, gran parte del mundo conmigo, que la Eucaristía viene siendo atacada y cada vez con mayor fuerza, con mayor violencia, con urgencia, diría. Apoyados por reformas litúrgicas desacralizadoras, algunos que, bueno, de los que tienen que ser ministros del Sagrado Misterio se han vuelto agentes de degradación de la Eucaristía, despojándola de toda reverencia, impidiendo toda adoración, nada de misterio, de significado sobrenatural. Y también hay una que decirlo, una profusión en todas partes, de ministros en casi todas. Eso no lo vi en Polonia, de donde vengo no hace mucho. Digo, profusión de ministros extraordinarios de la comunión. Además, atención, hasta lo llaman de la Eucaristía, no existe. Ministro extraordinario de la Eucaristía no existe. Hay ministros ordinarios de la Eucaristía nada más. Y estos ministros extraordinarios de la comunión, mientras que ellos dan la comunión, ministros o ministras, los sacerdotes se sientan. A esto quería hablar, ¿no? Mientras ellos dan la comunión, ellos no, sentados. Son hermanos míos y me da mucha tristeza y a veces hasta rabia, pero es así. Es tremendo lo que está pasando. Obispos que niegan la adoración, gesto de adoración, incluso que lo escriben, ¿eh? Que no se puede comulgar de rodillas, en la boca, ¿eh? El misterio se degrada, no siquiera un objeto, ni siquiera un objeto de cuidado, de respeto. Y todo esto lo dicen en aras de la unidad. Ahora, esto es un fariseísmo, ¿no? Cuando han sido ellos quienes rompieron la unidad y atentaron contra la dignidad del culto que se debe a Dios. Bueno, luego, además de Mateo, está la segunda carta a los tesalonicenses, donde dice, no lo voy a leer todo, pero con respecto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo, dice, nadie os engañe en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el adversario, el que se pone por encima sobre todo lo que se llama Dios o sagrado, hasta sentarse él mismo en el templo de Dios, ostentándole como si fuera Dios. Y digo, sigue diciendo, ya sabéis qué es lo que le detiene para su manifestación sea a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está obrando, ciertamente, solo hay el que ahora detiene, hasta que aparezca de en medio, aparezca de en medio. Y entonces se hará manifiesto el inicuo, aquel inicuo cuya aparición es obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios de mentira, con toda seducción de iniquidad para los que han de perderse, en retribución de no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. Dios le envía poderes de engaño a fin de que crean en la mentira.
¿Mm? Bueno, lo dije así rápido, pero el tiempo me acusa. Tengo tanto para decir y no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, aquí vemos en esta carta que hay cuatro que son los grandes hechos que anteceden a la venida del Señor. La primera es la apostasía. El segundo es la figura del anticristo. El tercero son los obstáculos que impiden que este anticristo se manifieste. Y el cuarto es la gran persecución, la gran tribulación a que da lugar el anticristo. Bueno, empecemos por la gran apostasía. ¿Qué es apostasía? Bueno, viene de la palabra griega apostasis, que es el abandono de un orden, de una autoridad, una separación sediciosa, brusca, una rebelión. Y la apostasía connota una ruptura violenta, una rebelión organizada, pero no solo contra Dios, sino también contra el orden que Él ha establecido en el mundo. Es decir, directamente contra Dios e indirectamente también. Bueno, hay dos, yo he tomado también algunos, digamos, ejemplos de dos grandes cardenales de la Iglesia Católica, uno ya santo, ambos compatriotas ingleses, y que, bueno, uno ya sabemos, el santo es Newman, San John Henry Newman, y el otro es Edward Manning. La autoridad contestada puede ser de orden civil o religioso, ¿no? Espiritual. Cuando es de orden civil, se trata de una sedición, de un golpe de Estado, digamos, ¿no? Una sedición. Y cuando es religioso, de un cisma. Según el cardenal Newman, Sant, la apostasía que precederá a la aparición del inicuo será un tiempo revolucionario en el que se atacará las bases de la sociedad. Pero fijémonos, ¿no?, lo que está diciendo, ¿no? Yo cuando pienso esto, los nuevos paradigmas que nos quieren imponer, las nuevas familias, modelos de familia, todo, el gay, gamonio, lo que quieran, gaymonio, como digo, relegando la religión al ámbito privado. Y a partir de la gran apostasía, dice, vendrá la terrible persecución contra la iglesia, más feroz, dice, y peligrosa que cualquiera que haya sufrido de su comienzo. Eso también lo dice el Señor. Y citando al profeta Daniel, decía que será la cesación de todo culto religioso y la abominación de la desolación. Y junto a ella habrá un despliegue de milagros, lo dice el Señor, ¿no? También, reales o ficticios, que apunta el cardenal Newman, ya en su época, siglo XIX, podrían ser descubrimientos de las ciencias físicas. Ahora pensamos en la inteligencia artificial, por ejemplo, que afianzarán el poder del anticristo, usado por el anticristo. Un poder de fascinación, decía, para aquellos que no tengan el amor de Dios firmemente arraigado en sus corazones. La Virgen dirá a aquellos que no conocen el amor de Dios. O sea, dice, todos excepto los elegidos. Y Newman exhortaba vivamente a que los cristianos meditaran en la realidad del anticristo y de su reino tenebroso, llamando fuertemente a la vigilancia y a la preparación. Decía, el cristiano debe aguardar ansioso los primeros rayos de la mañana y la venida de nuestro Señor, cuando Él ponga fin al reinado del pecado y de la maldad, complete el número de sus elegidos y perfeccione a aquellos que al presente luchan con la debilidad, pero que en sus corazones lo aman y lo obedecen. Magnífico, ¿eh? Cómo estas cosas hacen parecer también a lo que tanto insistía el padre Leonardo Castellani. Pues el cardenal Manning, por su parte, Henry Edward Manning, dice, parece innecesario demostrar que esta rebelión o apostasía es una separación no del orden civil, sino del orden y la autoridad espirituales. Y eso lo dice porque está en los escritos sagrados. Y en un pasaje de, por ejemplo, San Pablo, parece declarar expresamente el significado de esa palabra de apostasía. Cuando le advierte a Timoteo, San Timoteo, dice el cardenal Manning, algunos se apartarán o apostatarán de la fe. Es decir, la autoridad entonces contra la que se va a producir la revuelta es la del reino de Dios en la tierra, para decirlo claramente, porque ¿cuál es esa autoridad? Es el reino de Dios. Es el reino de Dios que ya fue profetizado por Daniel. Esto lo comenta también Manning, porque recuerdan esa
esa visión que él tiene de cuatro reinos, que al final una piedra que es lanzada no se ve ninguna mano, y esa piedra se vuelve destruye a todos y vuelve una gran montaña y llena la tierra, es el reino de Dios. Es la iglesia única y universal, fundada, dice él, por nuestro divino Señor y difundida por sus apóstoles por todo el mundo. Ese es. Entonces la rebelión contra Dios es imprimis contra la iglesia y luego contra todo el orden por él establecido. Yo tenía un montón de ejemplos, pero no quiero porque si no, nos lleva para, no sé, 2, 3 horas. Bueno, lo que caracteriza esa rebelión en el orden espiritual, dice él, son tres notas que caracterizan a la rebelión, a la apostasía, digamos. Primero, el cisma. ¿El cisma qué es? Implica el rechazo de la gracia, reemplazado por opiniones humanas. Ahí viene, el cisma viene con la herejía. Bueno, ahí está. Segundo, dice, es la falsa teología. Nosotros lo que conocemos como modernismo o neomodernismo. A veces había llamado naturalismo, racionalismo. Tercero, niega el misterio de la encarnación. ¿eh? Ya sea niega la verdadera divinidad de Jesucristo o la verdadera humanidad o la persona divina del Hijo encarnado. Ahora, aquí hay una cosa importante, negando la encarnación necesariamente, y a mayor razón, niega la transustanciación, o sea, niega la Eucaristía. San Juan dice que quien niega la encarnación no es de Dios, sino es del anticristo. Así que esas son las tres notas de la apostasía: cisma, falsa teología y negación del misterio de la encarnación. ¿Mm? Ahora, eh, la apostasía es la expresión del misterio de iniquidad que se manifiesta a partir del misterio de la encarnación. Y esto ocurre ya en tiempo de los apóstoles. Es decir, el espíritu del anticristo estaba actuando tan pronto como Cristo se manifiesta al mundo. Apenas comienza la propagación del Evangelio, aparecen las herejías nicolaitas, los gnósticos de otro tipo. Es decir, las tres características de la apostasía, el cisma, la herejía y la negación de la encarnación ya están, se hacían presentes ya en la época de los apóstoles. Esa apostasía. Es el misterio de iniquidad, es el misterio del anticristo, el espíritu del anticristo. Lo mismo va a ocurrir con posteriores herejías como la arriana, que no reconocen la divinidad de Cristo, la semiarriana, que sí es una especie de semidios, pero no Dios, la monofisita de una sola naturaleza, la monotelita que tiene una sola voluntad del Señor, no tiene dos voluntades, la eutiquiana, la macedonia, en fin. A lo largo de 2000 años, cada herejía sucesiva ha generado un cisma y cada cisma ha generado herejías. Y todas por igual niegan la presencia del Espíritu Santo que obra, que habla continuamente en la iglesia. Común a todas las herejías es sustituir la verdad de la revelación por opiniones humanas, conjeturas. Y todas, antes o después, niegan la encarnación del Verbo eterno. Incluso él los pone a los protestantes, que derivaron del racionalismo. Además, debemos recordar que todos los concilios, que de donde vienen los artículos de fe, nacieron principalmente como consecuencia de herejías que hubo que refutar. Bueno, esta apostasía tiene tres vertientes, digamos: una vertiente doctrinal, una vertiente moral y una vertiente litúrgica del culto. Bueno, a ver brevemente. La vertiente moral: se ataca la doctrina y se la pervierte desde dentro. Es decir, lo que hacen, y eso es típico de los modernistas y lo vemos ahora, ¿no? No niegan directamente los dogmas, sino que los vacían de su contenido. Hacen un vaciamiento. En Argentina es famoso el vaciamiento de empresas. Es decir, es un fraude, claro, es una estafa. Se habla de la resurrección, pero como símbolo, no como un hecho histórico. Se habla de Eucaristía, pero como un memorial, ¿no? O como un banquete convival. Se habla, al pecado no se lo nombra, no se habla. Y a la verdad se la relativiza, no existe una única verdad. El modernismo, recordemos que fue condenado ya por San Pío X, ¿no? Con la encíclica Pascendi Dominici Gregis.
y que lo definió como la síntesis de todas las herejías. Ahí están. En lugar de rechazar, como digo, abiertamente los dogmas, los reinterpreta, no hay verdades eternas, sino que hay experiencias religiosas, no hay magisterio, hay diálogo, no hay revelación, hay lecturas históricas. Mina la autoridad de la Iglesia y niega la inmutabilidad del dogma. Dicen que es susceptible de cambio y, y da una primacía a una cierta teología pastoral, en nombre de la pastoral todo, pero sin doctrina. ¿Qué pasa? Que lo que vemos produce una confusión generalizada entre todos, un relativismo práctico que disuelve la fe en una niebla de ambigüedades. Bueno, está la apostasía, digo, moral. Si no hay una ley divina, si todo se somete al juicio subjetivo, cada uno se convierte en su propio legislador. ¿Eh? El bien y el mal dejan de tener una raíz objetiva, se transforman en elecciones personales. Y todo esto alejado del Evangelio. ¿No? Se corrompe la moral cristiana, que es lo que está pasando. ¿Eh? Vemos cómo la impiedad se reviste de virtud, es decir, empieza a ser lo que era malo, empieza a ser bueno, y lo que era bueno es malo. Las aberraciones son justificadas en nombre de los derechos. Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, yo tengo derecho a vivir mi vida. ¿Eh? Ahí tenemos el aborto, tenemos la eutanasia, tenemos la manipulación genética, la ideología de género, la disolución del matrimonio, ficciones llamadas nuevos modelos de familia, la abolición de la diferencia entre los sexos, todos estos nuevos paradigmas que son una grave regresión moral y espiritual. Y lo peor es que estas prácticas son promovidas, son avaladas, son toleradas por las instituciones, incluso las que se dicen cristianas, cuando perdieron la fidelidad a Cristo. Y es aquí donde la apostasía se vuelve más dolorosa, cuando se produce en el interior mismo de la iglesia. La tragedia es esta, que de sus estructuras jerárquicas, de sus altares, de sus cátedras, de los púlpitos, se está promoviendo todo esto. Cada día nos llega cada noticia. Pero bueno, en su Apocalipsis, el padre Castellani, cuando habla sobre la medición del templo, dice, todos los santos padres han visto en esta visión de la medición del templo el estado de la iglesia en el tiempo de la gran apostasía. Un grupo de fieles que resisten a los prestigios y poderes del anticristo. La religión en general es pisoteada durante 42 meses. Pisotear no es eliminar. El cristianismo será adulterado. Ahí está. La religión será adulterada, dice el padre. Sus dogmas vaciados y rellenados de sustancia idolátrica, no eliminada, pues en alguna parte debe estar el templo en que se sentará el anticristo. Es el vaciamiento, no solo un templo ahí, haciéndose adorar como Dios, que dice San Pablo. La gran apostasía será la más grande herejía, dice. ¿Qué es lo que puede corromper a la iglesia? Se pregunta. Lo mismo que corrompió a la sinagoga, el fariseísmo. Las exterioridades pueden quedar aumentadas incluso, dice. La misa cantada en Barcelona, por ejemplo, egregio espectáculo operístico de siglos pasados. Es decir, sí, te doy el vetus oro, te doy el rito antiguo, pero no importa, yo hago lo mío, ¿no? Y dice, atención, una vez retirada la pequeña superstición que tiene dentro ahora, ¿cuál es la superstición? La creencia en el Santísimo Sacramento. Ahí está lo que se quita. ¿Eh? Pues eso es lo que van a terminar de hacer. Bueno, no me voy a adelantar. La apostasía, entonces, liturgia, que es la otra, es el corazón atacado, es la desacralización del culto. La Eucaristía, que es el centro, el culmen de la vida de la Iglesia y de la misión de la Iglesia, y esto lo dice el Concilio Vaticano II, ha sido progresivamente despojada de su carácter sagrado. Y se ataca a la Santa Misa, es decir, el acto más sublime de adoración que tiene que ser la Santa Misa, fue transformado, se transforma en algo plato, es decir, llano, en una asamblea horizontal, sin reverencia, sin silencio, sin misterio, sin nada. El presbiterio, que es el lugar de los presbíteros, pasado, bueno, ahí profanado, en fin.
La liturgia ya no orienta al cielo, sino que se pliega es chata, es hacia abajo, ¿no? Jesucristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, aún en esos casos tan deleznables. Eso es lo triste. Y lo muestran en los milagros eucarísticos. Hay una apostasía práctica, es eso. Es decir, como si no existiese. Pérdida de fe en la Eucaristía es el síntoma más alarmante de este estado espiritual. Cuando se deja de arrodillarse, cuando se comulga sin confesión, cuando se trivializa el altar, el canto, el gesto, se está tocando el núcleo mismo del misterio de los misterios. Y bueno, y ahora entonces pasamos de la apostasía a la segunda nota, antes la venida, ¿no? ¿Se acuerdan? La segunda carta de Tesalonicenses, que es el anticristo y su tiempo. ¿Mm? Este es llamado hombre de iniquidad por San Pablo, hijo de perdición, adversario, inicuo. En griego es, bueno, anomos, ¿no? Anthropos tes anomis, anomis, anomios, el que viola la ley, en definitiva. Y San Juan es el que lo nombra 4 veces como anticristo. Hay quienes han querido ver el anticristo como no una persona, sino un cierto espíritu antagónico, un sistema. No, no. Es clarísimo que se trata de una persona. Esto lo dicen también el cardenal Newman, el cardenal Manning, los dos, ¿no? No es un poder, no es un mero espíritu ético, no. Y hubo estos típicos de Newman, ¿no? Los tipos y antitipos. Es decir, las prefiguraciones son los tipos y el antitipo es el definitivo anticristo. Por ejemplo, él cita a Antíoco, a Juliano el Apóstata, a Mahoma, agrega a Napoleón Bonaparte, como encarnación de ese anticristo, ese principio feroz, sin ley, de ese espíritu de rebelión contra Dios, contra el hombre. Y un espíritu ambicioso, padre de toda herejía, dice cisma, sedición, revolución y guerra. Bueno, ese va a tener un culmen, que va a ser el último, ¿no? Y Manin también, Manin no habla de eso, habla que cuando, bueno, que va a ser una persona porque está profetizado como persona, ¿no? Eh, y que es el modernismo que hace una interpretación colectiva. Y así como Cristo es la cabeza en quien se resume, recapitula todo el misterio de la piedad, ¿eh? Eh, todo así, contrariamente, digamos, todo el misterio de la iniquidad tendrá su cabeza. ¿Y quién va a ser la persona del anticristo? Y aquí, sobre la persona del anticristo, sabemos que hay dos grandes obras, ¿no? Una de Benson y la otra de Soloviet. Benson, que de sacerdote anglicano, hijo además del arzobispo de Canterbury, termina siendo sacerdote católico, escribió The Lord of the World, el Señor del Mundo, donde él presenta un mundo de total secularismo, un humanismo ateo, relativismo filosófico, y que en nombre de la tolerancia no se tolera la doctrina religiosa. La práctica de la eutanasia es amplia y la religión es muy pobre, escasa. El personaje que encarna, digamos, el anticristo es Felsenburg. Eh, es un político de aspecto benigno que habla de la paz, tiene sus programas de paz y detenta el poder en nombre de la verdad, pero quiere destruir la religión. Y hay una iglesia lánguida que parece como muerta casi, pero es la única que se opone resueltamente a este Señor del mundo. Y para Soloviev, el anticristo es un filántropo de gran inteligencia, gran escritor, un ecumenista, un ecologista, un animista, un vegetariano, hoy sería vegano, yo creo, un pacifista y un relativista moral. ¿Cómo se va ajustando a todo lo que estamos viendo? Eh, Soloviev muere este gran filósofo y místico también a los 47 años, en 1900, justo cuando da a luz esta obra. Y esa obra de Soloviev suscitó el interés especial del Papa Benedicto y también del cardenal Giacomo Biffi,
a quien el Papa había llamado para dar un retiro en el Vaticano sobre el anticristo de Soloviev. Soloviev imagina la reacción de los judíos, ¿eh? Cuando también se enteran de que este es un impostor y que los ha desviado del verdadero Mesías. Bueno, sobre esto hay una opinión común de todos los padres de la Iglesia, que el anticristo será de raza judía. Así opinan San Ireneo, San Jerónimo, San Hipólito, San Ambrosio. Y, por ejemplo, San Gregorio Magno, Teodoreto, otros más, añaden que será de la tribu de Dan. ¿Por qué la tribu de Dan? Porque la tribu de Dan no está contada entre los sellados en el Apocalipsis. No lo nombra Dan. Y por otro lado, recordemos que el Señor dice que engañará a los judíos, porque dice, yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís, otro vendrá en su propio nombre y a él sí le recibiréis. Y todos los padres interpretan que habla del falso Mesías, del anticristo. Los judíos sabemos que siguen rechazando en su mayoría a Jesús. Y los religiosos judíos esperan aún al Mesías. Algunos creen que ya llegó incluso y que va a resucitar. Y otros dicen que es inminente su venida. Están ahí. Están incluso preparando para el tercer templo. Preparados para el engaño. Y a ellos se refiere San Pablo justamente escribiendo en Tesalonicenses cuando dice que Dios les envía poderes de engaño a fin de que crean la mentira porque no quisieron creer en la verdad. Bien, de aquí que el anticristo no será solo antagonista de Cristo, sino que lo va a suplantar. Ellos rechazaron, los judíos, a nuestro Señor cuando vieron que no era el libertador esperado. Se comieron todo el capítulo 53 de Isaías, que al día de hoy no lo muestran, ¿no? Los judíos mesiánicos se quejan de eso, lo han descubierto. El siervo, cuarto canto del siervo doliente, sufriente. No, lo han rechazado. Tenía que ser, ¿no? ¿Cómo podía ser escarnecido, cómo fue y demás? Por eso, cuando lo ven derrotado, gritan a Pilato, crucifícalo, crucifícalo. En cambio, el anticristo, aparecerá justamente como lo que ellos querían, como un triunfador, que les va a hacer partícipe de su dominación. ¿Eh? Y así lo presenta también Benson, ¿no? Negará a Cristo y obviamente la encarnación va a negar, ¿eh? Y él se va a presentar como el verdadero Mesías. Por eso dice el Señor que iban a venir falsos profetas y falsos cristos, ¿no? Surgirán. Y dice, hasta el punto de desviar, esto lo dice en Mateo 24, si fuera posible, aún a los elegidos. Esto quiere decir que los elegidos no serán engañados, pero todos los otros que abarcan un espectro amplísimo han de ser engañados. Ante una promesa de paz duradera, de bienestar, van a aceptar la marca de la bestia. Si te pones esto o si haces esto, vas a estar fenómeno. Si no, no vas a gozar de nada. Bueno, ya lo vemos, ¿no? No voy a seguir. Dice que hace milagros. Bueno, usará la tecnología, como decíamos. Otra de las características es que es el hijo de perdición. Es alguien que odia a Cristo, lo odia, no solo lo reemplaza, lo odia. Y se cree en su locura que es más grande que él, como dice Manning, ¿no? Es probable que sea ateo y niegue tanto la recompensa como el castigo en otra vida. No cree, punto. Y solo venere a un ser sobrenatural, ¿no? A Satanás, de quien ha aprendido el arte del engaño y ha adquirido sus riquezas, dice el cardenal Manning. Bueno, al suplantar al verdadero Mesías se coloca a sí mismo en ese lugar del Dios encarnado. Y con él podría reaparecer el paganismo, también lo han visto, incluso los padres de la iglesia ya, que al final se va a restaurar el paganismo. Ya ocurrió con la primera Revolución Francesa, que dijo que la revelación era falsa y en lugar estableció el culto a la razón y a Ceres, a la diosa Ceres, que es lo mismo a la diosa de la tierra, digamos. También no hay que olvidar, ahora Naciones Unidas, me acuerdo en este momento, ¿no? Toda esa parodia que estaba Gorbachev y todo, y Boff, ¿no? Con la Carta de la Tierra y puesta con una especie de arca de la alianza. Bueno, ya estamos.
Y así como nuestro Señor es quien resume, como digo, en Él toda la verdad y la justicia, el anticristo va a ser quien será la cabeza, el representante de toda la falsedad, de todo el mal, de todo el engaño que se ha ido acumulando durante estos 2000 años. Es decir, todas las herejías, los cismas, las sediciones, las infidelidades intelectuales, de todo tipo, desórdenes sociales, revoluciones, todo lo que es anticatólico en el mundo, las rebeliones contra Dios, que en su conjunto constituye la gran apostasía y que son de una intensidad, una extensión y de una agresividad nunca antes vista. Y ahora vemos, el misterio de la iniquidad está llegando a la cúspide, el círculo del mal se está por cerrar, la serpiente ya se está mordiendo la cola, ¿eh? Y sabemos con certeza que ese poder anticristiano o anticrístico encontrará su cabeza y prevalecerá durante un tiempo. Sin embargo, aquí está la cosa. Esto no es fatalismo, es que esto no podría suceder si el que lo retiene no fuera antes quitado de en medio. Además, no solo eso, no solo eso. Es decir, aquí entramos en el tercer punto, la tercera nota, el impedimento, el obstáculo. Y aquí hay dos términos, catejou y catejón, tanto se ahora de hablar. Hay algo y hay alguien. Hay algo y hay alguien. No fue como creían los primeros padres, el Imperio Romano, porque eso acabó. Acabó Bizancio también, en el siglo V el romano, en el siglo XVI cae termina el final del XV, el XV, Bizancio. Tampoco los sucesivos imperios, reinos cristianos que dijeron que era continuación, todo desapareció. Ahora quedan naciones hostiles a la fe y a la moral cristiana. Bueno, entonces el obstáculo principal ha sido de orden espiritual. Ha sido, como decíamos, el reino de Dios en la tierra. Esa constante barrera al reino de Satanás. Y ese reino de Dios es, hay que decirlo claramente, la iglesia católica, no es que subsiste, es la iglesia de Cristo. Y es la que eh, está, digamos, el misterio de iniquidad está concentrando su ataque contra ella, porque es una institución divina, en cuanto divina. Claro, la puede destruir, digamos, en cuanto humana, pero divina no. Y la ataca principalmente ¿en quién? En la figura del vicario de Cristo. Y también en el cuerpo, claro, es decir, en las doctrinas, en los sacramentos, en todo. Ahora, recordemos lo que dice el Señor a Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no van a prevalecer contra ella. Es decir, el impedimento es la institución misma del ministerio petrino. El papado. Para mí, esa es una de las claves. Eso un poco lo estoy diciendo yo, ¿no? Pero bueno, tomémoslo como una hipótesis. El papado ha sido la iglesia, pero dentro de la iglesia la figura del papa. Pero hasta que llegó un papa, hasta un último papa que va a ser quitado. Eh, hay un papa en particular, es decir, el catejó es la cosa, es el papado. El quién, el algo, digamos, es el papado. El alguien es un papa determinado, porque a partir de ahí aparece el papa que es quitado, que es echado, que es obligado a dejar el gobierno de la iglesia. Esto ya ocurrió en la historia. Sin embargo, en este caso se trata del definitivo, del antitipo. A lo largo de la historia ocurrió que un papa fuera cautivo, tuviera que dejar la sede, refugiarse, en la época de Napoleón, por ejemplo, el Papa Pío VI, a fines del siglo XVIII, en fin. No voy a alargar sobre esto, pero ya eso ocurrió en la historia. Pero siguió, el papado continuó. Entonces, esta es una explicación. Ahora, además, hay otra conjetura posible, que el catejó sí es la iglesia, con la promesa que las puertas del infierno no prevalecerán, y para que las fuerzas del infierno aparezcan como victoriosas, la iglesia debería desaparecer. No, no es otra explicación, es complementaria. La iglesia no desaparece, no desaparece porque la sede quede vacante.
¿eh? Porque no se encuentra la cabeza visible. La iglesia desaparece cuando no hay ya sacramentos, y en particular la Eucaristía. ¿Qué decía Lutero? Tole misam, tole ecclesiam, es decir, quita la misa y se acabó con la iglesia, ¿no? Bueno, qué casualidad, fue un 31 de octubre, nefasto, ¿no? No era Halloween, de 1517 cuando él clava a golpe de martillo en la puerta de la Catedral de Wittenberg sus 95 famosas tesis, ¿no? Que rompe la unidad de la iglesia. Bueno, siendo la iglesia el impedimento, también lo es la Eucaristía. La iglesia está en nuche el Jueves Santo, cuando Jesús nos deja el legado de amor, anticipando su sacrificio, instituyendo el sacerdocio que va a perpetuar sacramentalmente el sacrificio del Viernes Santo a través del tiempo. Es decir, el sacrificio cruento del Gólgota da nacimiento a la iglesia, pero ya está en nuche, como digo, en germen, el Jueves Santo. Ahí está en la Eucaristía. Bueno, recibirá el ímpetu el día de Pentecostés, la iglesia, ¿no? Pero ya en la misma noche en la que coincide el don de la Eucaristía, perdón, que el don de la Eucaristía nos es dado, coincide con la traición que inaugura la pasión. Es la noche del misterio de piedad en su máxima expresión. Bueno, si lo unimos al trido pascual, ¿no? Enfrentado al misterio de iniquidad, que está en acto en la figura de Judas, el traidor. Por otra parte, el capítulo 12 del Apocalipsis dice que la mujer, que en este caso es la iglesia, huye al desierto, donde va a ser alimentada durante todo el tiempo de la gran tribulación. Por tanto, es de pensar que la Eucaristía no va a desaparecer totalmente. Por eso digo, cuando desaparece la iglesia, no desaparece totalmente. Para no perdernos, ¿no? La remoción del obstáculo es cuando se quite un papa determinado y se desnaturalice la Eucaristía hasta ser eliminada de la iglesia visible, pero no verdadera. Y va a ser ahí sí reemplazado por el abominio. Ahora, eh, además, esto de que decía, ¿no? De que no desaparece la iglesia. Fijémonos lo que pasó durante más de 2 siglos en Japón. Mientras tuvieron, y lo único que les quedaba, el sacramento del bautismo, se iban bautizando entre ellos, la iglesia siguió, no, no murió la iglesia. Bueno, algunos autores, por ejemplo el padre Leonardo Castellani, sostienen que la Santa Misa, en cuanto a sacrificio renovador del Calvario, es lo que impide el triunfo total del anticristo. Mientras la misa sea celebrada válidamente, mientras haya la presencia real de Cristo en los altares, el infierno no puede vencer. Ahora, la Eucaristía hace a la iglesia, alimenta a la iglesia. La iglesia vive de la Eucaristía. Cuando desaparece la Eucaristía, ahí no está la iglesia, que perpetuamente ofrece sacrificio del Hijo al Padre. Puede estar, como digo, latente, ¿no? en los bautizados. Ahora, la iglesia perdurará donde haya cristianos, porque al menos se mantiene ese sacramento del bautismo, ¿no? Bueno, en síntesis, en esta segunda perspectiva, el catechos sería la iglesia y el catejón la Eucaristía. Ya no el Papa, ¿no? Bueno, están vinculados, pero de todos modos, hay como distintos catejones. Esta interpretación y la anterior, ¿no? La del Papa, son la convergencia de dos profecías. Las contenidas en Mateo capítulo 24, para ser más preciso, a partir del versículo 15, cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo, y vendrá la gran tribulación, que será causada por el anticristo, y la del apóstol en la segunda carta a los tesalonicenses, el segundo capítulo, acerca de ese algo y de ese alguien. Esta explicación aúna la figura del Papa como custodio de la fe, principio fundamental visible de la unidad y comunión de la Iglesia, con la Eucaristía, que es el sacramento y vínculo de unidad, que no solo la simboliza, sino que la produce, la hace presente. Ahí está la unidad. Y esa unidad no se rompe. Si no se rompe la unidad, sigue estando, ¿no? Bueno, y después de esto que viene la gran persecución. Es el cuarto hecho. El primero, recordemos, era la apostasía, el segundo, la figura del anticristo, el tercero, el obstáculo a la aparición del anticristo, que es removido, quitado, y el cuarto es la gran persecución que genera el anticristo. Esto está bien, también puesto en el catecismo,
en el número 675, ¿no? Donde habla de que la iglesia deberá pasar por una prueba final y que sacudirá la fe de muchísimos creyentes y que la persecución del anticristo develará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, la falsa iglesia, la antiiglesia, la llamaría Cardenal Wojtyła, y al precio de la apostasía de la verdad. Es decir, la impostura religiosa suprema es del anticristo, dice, que se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías. Bien, es decir, que este personaje nefasto origina la gran persecución. La iglesia va a seguir el camino de la pasión, el misterio de iniquidad estará en su apogeo, con una falsa religión al servicio del anticristo, que es el ánimos, el impío, el hombre de perdición, que va a ponerse en lugar de Cristo. Ahora, ¿será este un triunfo de Satanás? Bueno, triunfo solo aparente, permitido por Dios. Y acá está la cosa importante, que esto es permitido por Dios, si no, jamás podría ocurrir. Y esto lo vemos por analogía con la pasión de Cristo. Cristo fue voluntariamente. Si Cristo no hubiera querido, hubiera o escapado, no hubiera permitido. Lo dijo en un par de oportunidades, ¿no? El Padre me mandaría 12 legiones de ángeles. Pero tenía que ser así, debía ser así. Y esto debe ser así porque debemos pasar por una purificación. Está a ojos vista del por qué debemos pasar. Entonces será purificada para ser embellecida la iglesia, para ser renovada. Porque nada, por ejemplo, nada, nadie ni nada tiene poder para quitarla de en medio, sino la propia voluntad permisiva del Dios encarnado. Si nuestro Señor no lo permite, nada es posible, directamente. ¿eh? Hasta que Dios no permita que sea quitado el impedimento, el catejón y el catejón, nadie podrá contra la iglesia de Cristo, absolutamente nadie. Al eliminarse el obstáculo, se revela el hombre de pecado, el anticristo, y hace que el lugar santo se vuelva abominablemente desolador. Ya no se ofrecerá el sacrificio perpetuo, la Eucaristía. Y de la iglesia visible que va a quedar una cáscara sin contenido, muerta, sin alma, sin Espíritu Santo, por lo tanto es muerto. La verdadera iglesia va a estar en otra parte, ¿dónde? En los fieles, que no van a poder ya congregarse como asamblea, o sí, pequeñas, que serán perseguidos. Y la gran persecución dura un tiempo breve, más, pero terrible, 3 años y medio. La mitad de 7, el 7 sería la plenitud. Pues no, va a ser la mitad. Así que esta es la iglesia que, como digo, la iglesia va a huir al desierto, a ese lugar preparado por Dios para que sea sustentada. Entonces la Eucaristía no va a faltar. La alusión al desierto es alusión también al maná, ¿eh? Ahí fue alimentado el pueblo de Dios, lo mismo será por el maná, el pan venido del cielo, bajado del cielo, pues durante la persecución en ese desierto va a ser. Es un desierto así topográfico, real. No, bueno, puede serlo, pero no. En general va a ser un desierto, va a estar solo o con otros, porque todo el resto va a ser un mar de apostasía, un mar y estas pequeñas islas donde está la verdadera fe, la verdadera iglesia. Ahora, ¿cómo va a ser alimentada esa iglesia? Bueno, no lo sé. Pongo dos casos posibles, forma natural, a través del ejercicio ministerial del sacerdocio, o una forma sobrenatural, como ya ocurrió en el desierto. Y como también nos dio esos atisbos, digamos, en Garabandal, aprovecho para mencionarlo, y en Fátima. Los niños les traía el ángel la comunión. Así que eso podría también ocurrir, ¿eh? No es de descartar, para nada. Entonces, con las fuerzas aparentemente desparejas del reino satánico de la impiedad se le va a oponer el reino divino eucarístico. Ahí está el reino eucarístico. Hasta vencerlo en la persona de Cristo que va a acabar con el anticristo, con sus fuerzas. Es, también pienso, ¿no?, que es el cuerno pequeño del libro de Daniel, capítulo 7, ahí está el anticristo.
Y poco va a durar su triunfo, porque el mismo Señor vendrá a juzgarlo y lo matará, dice, con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su parucía. Entonces, el reino eucarístico, ¿dónde se encuentra? Es una expresión, yo creo, más particularizada, más acotada del reino de Dios. El reino eucarístico es el reino del Verbo encarnado, presente en la iglesia, oculto en su gloria, pero revelado a la fe. El reino de Dios en la tierra es la iglesia, en tanto institución de orden divino. Y en ella, en esta iglesia, la Eucaristía es el culmen, es la fuente de su vida, de su misión, es su corazón pulsante. La iglesia vive exclusivamente de la actualización del sacrificio de Cristo en la misa. Ahí se nutre. Y la Eucaristía sabemos que es la misma persona de Jesucristo. Por tanto, el reino de Dios se identifica con el reino de Cristo en la Eucaristía. Y la Eucaristía reina donde y cuando es respetada, es amada, es celebrada con toda adoración, con toda reverencia, con todo respeto, con toda devoción. Donde y cuando es tratada con santo temor y tremor. Donde y cuando es adorada sin interrupción. Donde y cuando la Santa Misa es primer fin, culto de adoración. Donde y cuando grande es el celo por este sacramento. Eso es el reino eucarístico, ahí se encuentra ese reino. Se puede decir que el reino eucarístico no es ostensible, porque en verdad está en el íntimo de cada sacerdote, de cada fiel, de la verdadera iglesia. Y precisamente verdadera porque la destaca la fe, el amor, el respeto a la Eucaristía, celebrada, contemplada en adoración. El mandato que Jesús dio a su iglesia es la de extenderse. Y el reino debe extenderse. Y la Eucaristía ser reconocida, reverenciada, amada, adorada en todas partes, siempre. Si nos vemos en profundo, la nota más importante de la iglesia es ser eucarística. Sí sabemos, las notas características son que es una, santa, católica, apostólica. Pero en todas esas notas subyace el ser eucarística. ¿Por qué? Unidad. Una, es que la Eucaristía es el signo de unidad. Como decía San Agustín, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad. Es la fuente de la unidad de la iglesia. La iglesia es la que se reúne a la fracción del pan, a celebrar la Eucaristía. Y la Eucaristía es santa, es santísima y es santificadora. Y celebrada en todas partes, en todo tiempo, es principio de catolicidad. Porque la Eucaristía nos viene directamente, además de los apóstoles, apostólicos. Fueron los primeros sacerdotes de la nueva alianza en celebrarla. Los que el Jueves Santo el Señor los hace de esto en memoria mía, sacerdotes. Por eso la antiiglesia, la que relega hasta negar a la Eucaristía, la que vemos ahora, la que se mofa sacrílegamente de la Eucaristía en celebraciones blasfemas, de payasos, pasando por ballets, luces psicodélicas, hasta el uso de pinzas para tomar la Sagrada Forma. La que niega arrodillarse, quita bancos con comulgatorios o reclinatorios. A veces gastan un montón para poner otros que no tengan nada. Solo sillas, por ejemplo, negando al fiel a arrodillarse. La Eucaristía es la que adora, la que promueve la adoración, la que custodia celosa este santo sacramento, la que no permite ningún ultraje, ninguna indiferencia. Por eso el combate escatológico se da en la Eucaristía. Y ya desde el comienzo del cristianismo, la Eucaristía fue atacada, prohibida por la fuerza del maligno. Recordemos los mártires de Avitene. Eran 49 cristianos ejecutados en 304, en la actual Túnez, tiempo de Diocleciano. Y el juicio fue en Cartago. Y el sacerdote Saturnino, cuando lo interrogan, se mantiene firme en su fe y todo el resto también, incluso bajo tortura. Incluso entre ellos había un, creo que un senador, bueno, había alguien importante, ahora no me acuerdo. Y uno de ellos dijo, sine dominico non possumus, es decir, no podemos vivir sin lo del Señor, no podemos vivir sin la celebración de la Santa Eucaristía. Eran parte de este reino eucarístico.
Entonces, ¿iremos al desierto? Sí, porque todo lo demás nos será ajeno a nosotros. Y este reino eucarístico es el que no se doblega ante el enemigo y permanece fiel a su Dios y Señor. Bueno, aquí lo dejamos. Alabado sea Jesucristo.